Continuando con la programación de Radio María Honduras, presentamos a continuación el programa Otro Mundo es Posible desde la doctrina social de la Iglesia con el licenciado Leonardo Girón. Pueblos hermanos de América, pueblos hermanos de América, luego llegará. Muy buenos días a todos los hermanos que nos escuchan a través de Radio María Honduras, una voz católica en su hogar. Gracias por siempre sintonizar este muy bonito programa. Otro mundo es posible en base a la doctrina social de la Iglesia, donde hablamos pues temas de muchísimo interés para usted que está ahí en su casa, en la comodidad de su hogar, que posiblemente esté en el trabajo, que esté en algún lugar que no sea pues muy común de repente que sea el hogar, sino que al contrario esté dentro de otra actividad. Y pues qué bueno, qué alegría que tiene este tiempo para poder compartir con nosotros, para compartir con el Señor, y que sepa que es una alegría y que es muy valioso que usted pues nos dé la oportunidad de poder llegar a través de este bonito programa a su hogar, a su mente y a su corazón, que es el lugar más importante, bajo el amor y el cariño de nuestro Señor Jesús, que nos permite ya tener nuestro nuevo Papa, León XIV, que ya está pues ejerciendo ese ministerio que el Señor ha puesto en su vida, un Papa que también es latinoamericano. Entonces pues démosle gracias a Dios por eso, porque tenemos un Papa cercano, un Papa amigo y lleno de la gracia del Señor luego de ese cónclave. Bueno, siendo así, luego de esta introducción, vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Señor Jesús para que sea Él quien nos dé la inspiración divina para poder hablar sobre el tema de hoy, y que podamos llegar a ese corazón que necesita pues algún consejo, alguna palabra, un abrazo al alma del tema que tenemos preparado. Nos encomendamos a nuestro Señor Jesús diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, Señor y dador de la vida, tú que eres aquel que desde el principio, como lo dice el Génesis, el Espíritu Santo de Dios revoloteaba sobre las aguas. Tú que eres el Señor que nos ha dado la vida, que sobre nosotros has dado ese soplo de vida. Te agradecemos, Señor, y te adoramos porque sabemos que tú estás con nosotros y en nosotros. Te entregamos, Señor Jesús, nuestra vida en agradecimiento. Te damos la honra y la gloria porque tú nunca nos dejas solos y nos acompañas en nuestro caminar. Gracias, Señor Jesús, porque tenemos la oportunidad de poder compartir un día más en este programa, donde los hermanos reciben también la bendición a través de la Radio María Honduras, que tiene una misión evangelizadora a lo largo y ancho del mundo. Te entregamos, Señor Jesús, nuestra mente, para que en nuestra mente pues habiten pensamientos siempre cercanos a ti, llenos de la gracia, del amor, de la sobreabundancia de espíritu y de la grandeza que viene de ti. Bendice, Señor, nuestras palabras, para que con nuestras palabras podamos glorificar tu santo nombre, que de nuestra boca siempre nazcan cánticos nuevos, salmos de alabanza hacia ti y palabras dulces para poder adorarte. Te entregamos también nuestro corazón, Señor Jesús, para que en nuestro corazón existan sentimientos de paz, de amor, de gozo, de valentía, de coraje, como buenos católicos, que no nos aguadiamos ante las situaciones de la vida. Al contrario, salimos avantes en la fe, en la gracia y en ese amor que tú nos permites, Señor, compartir contigo. Bendice a todos los hermanos que escuchan este programa en sus necesidades, Señor, y también dales esa alegría y esa animosidad para saber y reconocer por siempre que somos la iglesia verdadera, que somos la iglesia de Cristo y que somos la iglesia que tú fundaste, Señor. Te encomiendo a todos los hermanos, a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos, a sus esposas, a todos aquellos que necesitan siempre poder servirte, adorarte y amarte. Te entregamos todo, y que este programa sea
para honra y gloria de tu santo nombre. También a ti, Virgencita María, quédate con nosotros y acompáñanos con tu hermosa intercesión para que nosotros pues podamos ser como ese servicio que tú tuviste, que tú eres la servidora por excelencia, no tener miedo a decir sí al Señor. Bendice a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Cuídanos y protégenos. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y todo te lo entregamos en el nombre de tu Hijo, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así que, bueno, hermanos, hoy sí, vamos a prestar toda la atención, vamos a dar espacio a un tema muy bonito y que sepa que es algo que nosotros vivimos día con día y que siempre existe en nuestra vida. El tema de hoy se llama Cuando oramos y no sentimos nada. Cuando oramos y no sentimos nada, sobrevivimos a una resequedad espiritual. Entonces, grábese esto: cuando oramos y no sentimos nada. Es el tema que el día de hoy vamos a hablar, encaminado a esa sequedad espiritual que nosotros podemos sentir, porque es de valientes reconocer, hermanos, que hay momentos en que orar es como hablar con una pared. Y esto no hay que tener miedo de decirlo, ni se sienta usted culpable o sienta que de repente el Señor no está de su lado. Claro que existe. Claro que existe ese momento cuando le pedimos al Señor y que nosotros queremos tener una respuesta lo más pronto posible, pero por circunstancias de la vida no la obtenemos, o porque el Señor así lo quiere que suceda, que tengamos esa espera. Claro, hay momentos en que orar es como hablar con una pared. Pero detrás de esa pared, hermanos, Dios está escuchando cada palabra, está escuchando cada silencio. Entonces vamos a dar como una introducción a este tema, que muchas veces nosotros podemos orar sin sentir. Por lo tanto, eso deriva que nosotros vivamos como sin ese consuelo. Entonces, hagámonos la pregunta, hermanos, es normal, no hay que tener ningún miedo de hablar estos temas. ¿Cuántas veces hemos orado y no hemos sentido absolutamente nada? Le hago esta pregunta el día de hoy para que usted lo pueda analizar. ¿Cuántas veces usted se ha arrodillado con aquel deseo intenso de querer orar, de querer entregarle al Señor las cosas que están sucediendo en su vida, y que por razones algunas, así como se hincó, así también se levantó? ¿Cuántas veces usted ha clamado? ¿Cuántas veces se ha arrodillado? ¿Cuántas veces ha llorado? Y el cielo ha permanecido de repente como en silencio. Hay días en los que uno ora y se siente como que si las palabras no subieran, y empieza uno a querer hasta hablar más fuerte, orar más fuerte, como que si todo fuera seco, como si estuviéramos hablando con el aire. Y fíjense que en esos momentos, cuando existe como esa soledad o ese inicio a que nosotros tengamos esa inducción a ese cementerio de las oraciones, según nosotros, o a ese desierto donde solo existe resequedad, fíjense que es cuando más se aprovecha el enemigo. Es cuando más se aprovecha y nos dice, y muy posiblemente le susurra al oído: ¿ves? No sirve de nada. Dios no te escucha, estás solo. Y esos son los momentos donde existe una batalla espiritual, hermanos, que muchas veces no sabemos ni cómo hacer ante las circunstancias de la vida, y simplemente nos quedamos hundidos con un sentir de que ¿para qué vamos a estar orando si no recibo respuesta? Entonces, yo quiero decirle hoy, hermano, a través de que ya estamos entendiendo de qué trata el tema, yo quiero decirle que usted no está solo, que sus oraciones no son en vano, que usted no está seco, que usted no tiene sequía en oración. Al contrario, usted está siendo podado, porque cuando los árboles se podan, hermanos, es para que puedan verse más bonitos, para que puedan tener una mejor forma. De la misma forma, nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. Entonces, decía Santa Teresa de Jesús: aun cuando no sientas nada, Dios está más cerca
de lo que imaginas. Qué bonita esta frase, porque aún en medio de nuestra soledad, de nuestra angustia, de nuestra sequedad espiritual, Dios está escuchando nuestras oraciones. Y qué difícil es muchas veces cuando jóvenes tenemos problemas de los cuales la única respuesta la podemos recibir del Señor, y oramos y oramos y oramos y pensamos que es a nuestro tiempo que tenemos que recibir la respuesta, y al contrario, es cuando el Señor quiera. Entonces nos hacemos la primera pregunta: ¿por qué no sentimos nada cuando oramos? ¿Seremos el problema nosotros o quién será el problema? Porque muchas veces, ya lo decíamos, nosotros podemos estar sirviendo en la iglesia, nosotros podemos estar dando lo mejor de nosotros, podemos estar haciendo obras de caridad, podemos ser buenos católicos, pero hay momentos en que nuestra oración de repente podemos sentir que no recibe nada. Entonces, la fe, hermanos, no se basa en sentimientos, y tenemos que entender esto. ¿Por qué no sentimos nada cuando oramos? Bueno, la fe no se basa en sentimientos. Los sentimientos cambian, los sentimientos es algo que fluctúa en nosotros. Los sentimientos es algo que hoy en la mañana podemos estar de lo más contentos, y en la tarde podemos estar como perros y gatos con nuestros familiares, con nuestros hermanos. Porque la fe no tiene que ver con el sentir, con la emoción. Al contrario, la fe se basa en una decisión, en una fe auténtica que comienza cuando termina la emoción. La oración no es una emoción, sino que es una relación, y como toda relación de noviazgo, como toda relación de esposos, hay días bonitos donde se reciben flores, donde se reciben palabras, donde se reciben caricias. Y hay otros días que es una batalla campal en los hogares, es una batalla campal en los noviazgos, donde existe el dime que te diré, y aquí tengo mi pecho para que vengas a pegar, porque aquí vas a rebotar, y eso existe. Y la oración es igual, hermanos, porque la oración es tener una relación cercana con nuestro Señor Jesucristo. Hay días bonitos, hay días que nosotros podemos sentir feos, hay veces que nuestra oración es de agradecimiento y otras veces es de angustia. ¿Cuántas veces no puede haber existido también una oración que haya sido de reclamo, de preguntar: ¿por qué, Señor, hiciste esto en mi vida si yo te he servido? Entonces no existe ningún tipo de emoción, sino un sentimiento combinado con emoción. Imagínense ustedes, hermanos, que escriben una carta todos los días a un ser querido. El que usted quiera, no se preocupe, ya sea cerca o lejos, pero todos los días usted le escribe una carta a un ser querido, y ese ser querido no le responde. Pero usted sabe muy bien que él recibe las cartas, y que tiene ese gran rimero de cartas donde usted todos los días le manda un mensaje. Bueno, eso es lo que pasa muchas veces con nuestro Señor Jesús, con Dios. Puede ser que Él no responda como nosotros esperamos, pero cada palabra nuestra está guardada dentro de su corazón. Cada palabra Él ya la conoce antes que salga de nuestros labios. Y todas esas cartas que le enviamos a nuestro Señor Jesús por medio de la oración, Él las tiene tanto almacenadas, guardadas, y Él está esperando el momento para cumplir los deseos de esa carta. Es como un correo, hermanos, donde el Señor tiene tantas peticiones que Él está preparando el momento para regresar toda esa correspondencia con buenos deseos, con cariño, con amor. No es que Él las almacena y las tritura, no, al contrario, las almacena, las guarda y está esperando ese momento para poder responder a esa carta. El silencio de Dios, muchas veces nosotros pensamos que es ausencia, y al contrario, hermanos, Dios es como un buen maestro cuando da un examen. Cuando el maestro, recuerdo muy bien que daba en la universidad, venía y él decía que iba a dar las notas, y él decía: Leonardo Girón,
ya pasaba Leonardo por su examen y nos daba ese examen en aquel gran silencio, hermanos. Solo se nos quedaba viendo ese hombre a los ojos para ver cómo reaccionábamos a las notas. A veces eran buenas y a veces eran malas las calificaciones. Entonces el Señor, de cierta manera, también son como esos maestros cuando dan un examen, que se quedan en silencio. Pero el silencio de Dios no es ningún tipo de rechazo, sino que es como preparación. Preparación a que miremos cómo nosotros reaccionamos a las cosas que nos da la vida. Entonces, nosotros muchas veces, hermanos, tomemos el silencio dentro de la oración cuando no tenemos respuesta, que puede ser que nosotros estemos en una etapa de crecimiento, en una etapa de madurez, en una etapa de purificación. El catecismo de la iglesia nos enseña que Dios responde siempre, siempre, siempre a nuestras oraciones, pero Él responde a su manera y en su tiempo. Y muchas veces ese tiempo de sequía es la manera en cómo el Señor busca fortalecernos, es la manera en cómo el Señor gusta para probarnos. Es la manera en cómo el Señor prueba realmente qué tanto podemos ser firmes en la oración. Porque también podemos caer en el error de solo orar cuando necesitamos un favor del Señor. Y como no recibimos el favor, pues puede ser que la oración no nos funcionó y ya no vamos a seguir perseverando en ella. Entonces esto es lo que pasa en la vida, que muchas veces ese tiempo y ese silencio puede ser para fortaleza, puede ser prueba. Entonces es normal, hermano, que nosotros caigamos en un error de decir que el Señor no nos escucha. Ahora, por eso estamos reflexionando en este programa de qué manera podemos salir dentro de esas situaciones que realmente corrompen la vida y nos alejan del Señor. Orar es muy bonito porque dentro de la oración, ya lo decíamos, existe esa relación con el Señor y es la manera en cómo le podemos contar las situaciones que existen dentro de nosotros. Dios es el creador de todo el universo, entonces también a medida de todo lo que debe ser y todo lo que debe suceder, el Señor nos envía esa guía para que tengamos un comportamiento de acuerdo a la conformidad con Él y a la conformidad de su plan. No es que nosotros no podamos hacer las cosas a nuestro tiempo, sino que tenemos que entender que el tiempo de Dios es perfecto y aunque tarde en respondernos, espiritualmente nunca vamos a estar vacíos. Entonces, es lo bonito de saber que así como nosotros podemos vivir esta situación, hay muchos católicos que también comparten esa sequedad o que también comparten ese desierto donde no obtienen una respuesta. Entonces, con esta reflexión de este primer bloque del programa, vamos a escuchar una alabanza para poder meditar en el amor del Señor, en la gracia de Él y pues saber más adelante que también hubieron santos que sintieron sequedad espiritual. Esto no es solo de nosotros como laicos, también hubieron santos que sintieron esa ausencia del Señor. O también dentro de las 7 palabras existe una que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quiere decir que hasta el Hijo de nuestro Señor, de Dios Creador, sintió de repente en algún momento la ausencia de su Padre. Entonces, vamos a analizar estas cosas en el segundo bloque. Ahorita vamos a escuchar pues una alabanza y regresamos en el programa Otro Mundo es Posible. Tu suspiro resonando en mis oídos, aquellas puestas las que la rompiente abrazaba el anhelo de nuestro permanente fuego. Te vi, me miraste, no dijimos nada, pero me dijiste todo. Y una vez más, aparte mi mirada asustada, dividida, cautivada, pero sobre todo amada. Intenté disimular el vértigo
segunda vez de aquella gota en mi mejilla que me devolvió a aquel lugar en aquella larga orilla. Intenté disimular el vértigo al asomarme en la pupila de tus ojos. Y no olvidaré cómo te metiste en mis huesos con ese beso que nos dimos. Convertiste mi ser en pedazos con la eficacia de ese abrazo que sin tocarnos me acariciaste desde lo más alto. Gracias, hermano, a usted que escucha Otro Mundo es Posible en base a la doctrina social de la iglesia. Eso fue un paso más de Hakuna Group Music. A seguir con el programa y el tema del día de hoy, que tiene que ver con esos momentos de soledad que pueden existir cuando nosotros oramos. Entonces, vamos a retomar aquí. Muy bien. Estoy buscando aquí el contenido, hermanos, que a veces pues tengo una guía aquí para poder guiarme. Decía entonces que los santos también sintieron sequedad espiritual, hermanos. Los santos son personas que tienen una gracia especial que viene del Señor. Todos nosotros deberíamos que aspirar a ser santos con nuestro estilo de vida, acercándonos cada día más a Dios y teniendo en cuenta de que nosotros efectivamente sí podemos llegar a ser santos, aunque muchas veces sea difícil comprender la manera en cómo poder llegar a hacerlo. Pero lo que quiero que ustedes entiendan, hermanos, es de que hasta las personas que para nosotros es difícil poder llegar a tener una santidad, por lo que es un sacrificio extremo, es un sacrificio diferente, es una gracia diferente que necesitamos tener con el Señor, también ellos tuvieron momentos donde no sentían la presencia del Señor. Santa Teresa de Calcuta pasó más de 40 años sin sentir a Dios en la oración y ella nunca dejó de orar. Ella decía, y es una de las frases más famosas: no oro para sentir a Dios, oro porque Él es Dios y yo soy su hija. Qué bonito es saber esto, y yo creo que esas frases y ese sentir es lo que hace que ellos realmente hayan alcanzado la santidad, porque ellos miran de manera diferente los silencios del Señor en nuestra vida. Actualmente, hermanos, a mí me ha costado realmente entender la voluntad del Señor en algunas cosas, principalmente porque pues he tenido la bendición que dentro de la vida me he preparado para muchas cosas, tanto profesionalmente, académicamente, espiritualmente, pero aún así fíjense que yo he sentido que hay momentos donde no miro dónde está esa respuesta, y sé que el Señor tiene algo para mí, tiene algo especial, pero no encuentro el momento donde el Señor quiera que llegue esa respuesta, y eso es lo que pasa justamente dentro de mi inquietud. Por eso preparé este tema, porque es algo que yo puedo decir que estoy viviendo, y qué difícil es muchas veces poder entender que mis tiempos no son los del Señor, que en mi desesperación, que en mi angustia, que muchas veces hasta pena de que no llegue en mí una oportunidad, el Señor toma la consideración de mis oraciones, toma en consideración mis sacrificios. San Juan de la Cruz habló y dijo que él vivió algunas noches oscuras en el alma,
Vivió noches oscuras donde no sentía la presencia de Dios y que había un vacío en él, aparentemente. ¿Y cuántos de nosotros pues estamos viviendo esas noches donde parece que el alma no se apoya en la oración, no se apoya en nada, sino que únicamente en emociones donde lloramos, nos afligimos, gritamos, dudamos y no nos apoyamos en el Señor? No nos apoyamos en verdaderamente sentir su presencia a través del silencio. Entonces, hermanos, yo hago otra pregunta. ¿Está viviendo usted alguna noche oscura o una etapa donde existe ese desierto? De ser su respuesta positiva, pues no se desespere. Dios está trabajando en silencio. Pero aquí la pregunta es, hermanos, ya hablamos sobre el silencio de Dios, sobre por qué no sentimos nada cuando oramos. Entonces analicemos ahora qué hacer cuando no sentimos nada. ¿Qué es la otra parte? Y es lo bonito de poder conversar estos temas, porque aquí ya nos estamos entendiendo por vivencias y experiencias propias de cada quien. Entonces, hemos dado respuestas a muchas inquietudes, pero específicamente, ¿qué hacemos entonces cuando no sentimos nada? Hay ciertas actitudes concretas que nosotros podemos tomar cuando nuestra oración se vuelve seca o cuando sentimos que la oración está seca, pues. Entonces, el primer punto, hermanos, aquí es que tenemos que perseverar aunque no sintamos. Porque el que solo ora cuando siente, yo le puedo decir que no ama a Dios, sino que ama la emoción. La emoción de que en medio de la oración yo sienta un calor en mis manos, de que en medio de la oración yo sienta un temblor en mi garganta, de que en medio de la oración yo sienta la emoción de tener el corazón como que se me sale del pecho. Y eso es lo que a muchos les puede llegar a gustar o nos puede llegar a gustar. Sentir esa emoción de que el Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros y de que si usted tiene el don de lenguas, pues va a hablar en lenguas, de que si usted tiene alguna visión especial, pues solo ese momento es cuando él le va a orar al Señor. Entonces usted, hermano, si solo ora para sentir eso, no ama al Señor, sino que lo que ama es la emoción de lo que está sintiendo en ese momento. Y ya lo dijimos, que la fe no se basa en emociones, la fe se basa en esa firmeza de sentir de que el Señor está con nosotros y en nosotros. La fe no se basa en lo que se siente, sino en aquello que se cree. Porque, Señor, yo creo, aunque no te vea y aunque no te sienta muchas veces. Y benditos aquellos que aún sin ver tienen fe en el Señor. Aquellos que aún sin sentir tienen fe en el Señor. Y hablamos de este tema bajo la parte humana y espiritual. Por eso les decía desde un comienzo, no se sienta culpables si usted no siente en la oración a veces que está la presencia del Señor en usted, porque la parte humana es lo que se rige para tener esa lucha con la parte espiritual. Entonces, también tenemos que agradecer incluso en el vacío, porque eso es lo que mueve el corazón de Dios. Esa es la gracia que conmueve a nuestro Señor Jesús cuando estamos en esa sequedad y que aún así estamos agradeciendo. Otro consejo es que tenemos que leer también la palabra de Dios. Cuando no podemos hablar nosotros con el Señor, dejemos que Dios nos hable a nosotros. Y Él lo hace a través de las Sagradas Escrituras. Ayer justamente me tomé un momento para poder leer ciertos capítulos ahí de la Biblia que tenía algunas inquietudes. Y me llamaba mucho la atención cómo el Señor Dios Padre tenía comunicación bastante cercana en el Antiguo Testamento con los personajes como Noé, como Abraham, como Saraí, como el Señor pues enviaba ángeles o directamente les hablaba, como le hablaba a Moisés, o hablaba por medio de ciertos signos y señales, pero era algo bastante
que se podía escuchar la voz del Señor de una manera bastante precisa y rápida. Luego miramos cómo en el Nuevo Testamento existía como esa parte del sentir a nuestro Señor Jesús, y que a través de esas revelaciones, sueños, palabras de parte de los demás, era que el Señor se expresaba hacia nosotros. Entonces, qué bonito es saber de que el Señor habla de diversas formas, no necesariamente tener que escuchar una voz del cielo, no necesariamente tener que ver una zarza. Al contrario, muchas veces nosotros buscamos señales, pero las señales son como nosotros queremos que sean, y no es así. Muchas veces puede haber la voz de un hermano, la voz de un familiar que nos ayuda para poder tener una respuesta en esos momentos de sequedad espiritual. Y es necesario saberlo, que el Señor habla a través de tantas personas y de muchas formas, como lo decía. Otro consejo, mis estimados hermanos, es que también nos aboquemos a la Virgen María, la servidora por excelencia, la llena de gracia. Cuando no sintamos fuerza, pues pidámosle a la Virgen María que ella también ore por nosotros. San Luis María Grignon de Montfort decía: María es el eco fiel de Dios, y es esa voz en medio de la dificultad donde nos dice: hijo, persevera en la oración, que yo te ayudaré a acercarte más a ese camino de la mano de mi hijo. Y qué bonito pues es tener y saber que existen ciertas recomendaciones para que aun cuando no sintamos nada, poder servir a nuestro Señor Jesús. El tema basado en la realidad de la vida de muchos católicos que a diario sienten que la oración no es escuchada. Dice que todo sería diferente si en realidad aceptáramos la voluntad de Dios para nuestra vida, y saber que no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida. Y eso es lo difícil, que muchas veces queremos disponer de las cosas que van a pasar, queremos disponer de las señales que queremos recibir, y queremos disponer también del tiempo y de las personas. Entonces muchas veces nos saltamos como esa barda de saber que Dios es el Rey, y entramos hasta podemos llegar a caer como en un egocentrismo al pensar que lo que nosotros digamos es lo que se va a hacer, y no es así. Y en este siguiente bloque queremos analizar con ustedes un par de analogías donde podemos entender un poco más lo de la sequedad espiritual. Por ejemplo, el campo que se deja muchas veces sin sembrar. No sé si ustedes alguna vez han visto que después que se trabaja la primera tierra, por lo general se tiene que dejar descansar, que vuelva a crecer el zacatío, que vuelva a crecer el monte, que vuelva a agarrar como esa fuerza el zacate, que empiecen a salir nuevamente las raíces. Y un campesino a veces deja su campo sin sembrar durante una temporada. Parece inútil porque está desaprovechando la tierra, pero en realidad el terreno se está preparando para dar frutos más fuertes. Y así también es el alma que vive en la sequedad, se está enriqueciendo por dentro, porque si el hombre no deja de trabajar la tierra, va a haber un momento en que la tierra va a decir: ya no aguanto, mucho me has estado utilizando para frijoleras, mucho me has estado utilizando para sembrar maíz, necesito descansar y necesito fortalecerme y enriquecerme. Lo mismo es con la sequedad espiritual. Hay otra analogía muy bonita, que el carbón muchas veces se convierte en diamante. Un diamante nace de un carbón sometido a presión, y es sometido a presión, a oscuridad, a dolor, a ardor. De repente el carbón y el diamante no pueden sentir, pero es una analogía. Tu oración sin sentir, hermano, también es parte de ese proceso, porque los diamantes son forjados a presión. ¿Cuántos de nosotros hemos sido forzados de lo más duro de nuestra vida, donde hay cosas que nos afectan y nos duelen, y es donde más nos ataca el enemigo, o también es donde más
nos pone el Señor la consideración para orar. Entonces es una analogía que tenemos que entender, que el diamante nace a presión. ¿Y por qué nosotros, que somos simples humanos y que el Señor pues dio a su Hijo único y que fue el maltratado en la cruz y que pasó tantas cosas, cómo nosotros vamos a decir que vamos a vivir siempre tan consentidos sin tener ningún problema o ningún momento de resequedad en nosotros? También nosotros tenemos que pasar por el dolor, tenemos que pasar por las angustias, y bendito sea el Señor por eso. También otra analogía muy bonita es cuando la madre deja que el hijo camine solo. Al principio, cuando la madre es primeriza, pues viene y sostiene al niño y no lo presta mucho porque se lo pueden dejar caer, porque la mollera, porque de repente uno no puede chinear y anda agarrando al niño, porque el niño de repente es bien inquieto y se tira de los brazos. Bueno, la madre, hay un momento en que aún pasando todo eso, la madre sosteniendo al niño tiene que soltarlo para que aprenda, y ese momento en que lo suelta, así hace Dios, nos suelta y nos deja como un poquito sin ayuda para que nosotros crezcamos, para que aprendamos a caminar de una manera más firme como lo hace el niño, y que aquellos 3 pasos que dábamos con ayuda, ahora podamos dar 10 pasos con menos ayuda del Señor. Entonces vamos a analizar 20 pasos para salir de la sequedad espiritual y sentir al Espíritu Santo. Número 1, reconozca, hermano, que usted también ha caído en sequía o que está en sequía. No lo niegue, porque ese es el primer error. Ser egocéntricos y decir que el Señor siempre me responde y que en todo momento de mi vida, al día siguiente que oro, ya tengo la respuesta. Mentira, mentira. Porque todos tenemos que pasar procesos, y muchas veces por abusivos es que el Señor de repente nos puede contestar un poco más rápido, pero todos hemos tenido sequía, y el primer paso de valientes es reconocerlo, y si no lo ha vivido, pues va a llegar un momento en que lo va a vivir. Número 2, hablar con sinceridad, decirle a Dios: estoy vacío, Señor, no siento tu presencia cuando oro, no siento esos dones que tú pusiste en mí un día. Ya no vuelvo a cantar como antes, ya no vuelvo a orar como antes, ya no vuelvo a dar las palabras de aliento que le daba a los demás como antes. Hay que hablar con sinceridad. Número 3, evitar compararnos con otros que sí sienten, porque cada alma tiene su ritmo. Y al Señor a cada persona le permite vivir diferente la espiritualidad con el Señor. Número 5, no dejemos de orar, aunque sea 5 minutos. Mi padre, hermano, siempre dice: hijo, cuando se vaya a dormir, no se vaya a dormir como animalito, me dice. ¿Qué quiere decir eso? Que no me vaya a dormir sin orar, ni que me despierte sin orar. Siempre tengo que hacer una oración, aunque sea 3, 5 minutos. Número 5, hacer oración de alabanza. No esperemos sentir, sino que alabemos al Señor por medio de cánticos nuevos, de salmos, de alabanza, digámosle palabras dulces. No siempre tenemos que estar pidiendo. Agradezcamos y alabemos al Señor. Siguiente, busquemos el silencio, porque Dios revela todo en la calma. Por eso es que muchas veces cuando nosotros estamos orando, se dice al final de la oración: ahora hagamos silencio y dejemos que Dios nos hable, porque es en el silencio que el Señor se manifiesta. También es una de las formas en que el Señor se manifiesta. 7, evitemos el pecado oculto. A veces eso bloquea, bueno, no a veces, sino que efectivamente eso bloquea la gracia con el Señor. Todo el pecado oculto, la mentira, cuando no somos sinceros y demás. Siguiente, recibir los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. También podemos leer la vida de los santos para sentirnos más acompañados. Podemos buscar la comunidad, no enfrentemos las cosas solos.
Otro caso que podemos hacer también es repetir oraciones que ya han sido estructuradas y que si no sabemos cómo orar, eso puede ser un apoyo. Justamente existen muchas oraciones para poder salir de ese desierto espiritual, que las podemos buscar en internet. Siguiente, ayuna, porque el ayuno afina el alma. El ayuno nos tiene, como muchas veces decimos, tocaditos delante del Señor, nos tiene más cerca, nos tiene más unidos. También otro punto es que podemos pedir oración a otros. Dejemos que otros nos ayuden también a cargar nuestra cruz, o mejor dicho, ayudemos nosotros a cargar la cruz de los demás. Nosotros podemos pedir oración por los demás y también nosotros podemos orar por aquellos que pueden tener este problema. El siguiente es que podemos ofrecer nuestra sequía por alguien. Podemos transformar el dolor en un don. Podemos transformar lo que nosotros estamos sintiendo por esperanza para otra persona. También hay que servir y ayudar a los otros, que eso nos trae gracia. No hay que alejarnos de la misa. Hay que hacer examen de conciencia seguido. Podemos escuchar música espiritual, porque a veces entra por un oído y nos sale por el otro, pero también las alabanzas a nuestro Señor Jesús nos acercan más a Él y crean un ambiente de meditación. Ya voy por el consejo número 19. Podemos pedir al Espíritu Santo que venga, aunque parezca que no esté, nosotros podemos clamar al Espíritu. Y 20, espera con paciencia, porque Dios no tarda y llega justo a tiempo. Que nada te turbe, que nada te espante. Todo pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, y a quien Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, decía Santa Teresita del Niño Jesús. El Espíritu Santo se recibe y se acoge con humildad. Entonces, mantengamos esa gracia y ese amor siempre apegados a nuestro Señor Jesús. Y termino con esta analogía, y es que el perfume tiene un aroma que no es visible, pero sí se puede sentir. Y aunque no miremos el perfume, el aroma del perfume cambia el ambiente. Así es nuestra oración. Aunque no sintamos nada, la oración está cambiando nuestra alma. Y el que ha perseverado en la oración en sequedad, ha amado de verdad. Hermanos, no tengan miedo de esos momentos secos. Recuerden que esas son oportunidades de amor puro, de una fe desnuda, sin tapujos, una fe de confianza, sin cálculos. Entonces hoy yo les digo que no se rindan, porque quien no siente y sigue orando es un héroe de la fe. Entonces vamos a hacer una breve oración para poder entregarle al Señor esa sequedad espiritual y cómo tenemos que aprender a llevarla. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, hoy vengo ante usted con el alma reseca, con el corazón apagado y los labios cansados de orar. Me he arrodillado muchas veces esperando, Señor, sentir su fuego, y en cambio solo he sentido silencio. Pero hoy, Señor Jesús, no vengo a que me dé consuelo, sino que vengo a que me dé fortaleza que viene en medio de los problemas. No vengo a pedirle emociones, sino que vengo a pedirle una fe pura. Esa es la fe que permanece incluso cuando no hay señales. Tú que eres un Dios fiel, enséñeme a amarle sin buscar consuelo, a buscar sin necesidad de sentir, a orar sin esperar recompensa. Cuando mis palabras no suban, cuando el alma tiemble de vacío, cuando las lágrimas ya no fluyan, deme la gracia de seguir, Señor Jesús. Quiebre en mí toda falsa expectativa, arranque de mi corazón toda queja, y si usted quiere probarme, pues hágalo, Señor, pero purifíqueme y fortalézcame. Enséñeme a llevar la sequedad como cruz que me une en un silencio perpetuo con usted.
Deme el Espíritu Santo no como un fuego visible, sino como una brisa suave que me mantenga fiel hasta el día en que yo vuelva a sentir su abrazo. Yo creo, Señor, que aunque no sienta, yo espero, Señor, aunque no me digan lo contrario, yo amo, Señor, aunque el alma mía muchas veces esté en tinieblas, porque usted es Dios y yo soy suyo. Y aunque no lo sienta, yo sé que usted está conmigo y eso me basta. Amén y amén. Bueno, hermanos, así que fortalecidos en la oración, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, yo les envío el mayor de los ánimos, la alegría, la gracia de nuestro Señor Jesús. Otro mundo es posible en base a la doctrina social. Recuerden, como siempre lo digo, con Cristo por delante, no hay diablo que nos aguante. Ánimo y nos vemos el siguiente sábado. En Radio María Honduras hemos llegado al final del programa Otro Mundo es Posible, desde la doctrina social de la Iglesia.